Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Chica. De aquí hasta las 11 de la noche vas a tener, por un lado, a Rodolfo Santangelo, uno de los 3 economistas más consultados por el establishment. También lo vas a ver a Ricardo Arriazu, que es el otro economista más consultado por el establishment. 2 de 3 están hoy en Mesa Chica para contarte qué es lo que está ocurriendo en la economía local. También vamos a tener a Pablo Fernández Blanco con un informe que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner y también qué ocurre con Alberto Fernández. ¿Quién juega de local? ¿Quién juega de visitante? Alfredo Sainz, Carla Quiroga con lo que viene también en materia de ley de alquileres. Un proyecto que mañana va a ser noticia. Pero antes, quiero arrancar contándote algunas de las cuestiones que vienen. La frase que te voy a leer ahora corresponde a la mesa más chica de Alberto Fernández y te permite delinear la estrategia y cómo se va a mover el poder de acá en más. Te la leo. Dice: temo que comer el guiso de liebre antes de cazarla puede ser contraproducente. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta frase, como te digo, viene del riñón ahí más cercano al presidente electo Alberto Fernández y también tiene que ver con todo lo que vos te preguntás respecto al gabinete que viene y que pocos te cuentan. Ayer, aquí en La Nación Más, Carlos Pañi te anticipó cómo era el movimiento de Guillermo Nielsen, qué pasaba con algunos potenciales ministros que empezaron a mover sus fichas y que empezaron a nombrar algunos secretarios o ministros en cargos inferiores. Pero la decisión política de Alberto Fernández, al menos mientras dure esta cuenta regresiva hasta que asuma como presidente en ejercicio, es tratar de filtrar o de confirmar lo menos posible de lo que viene aconteciendo. Tenemos mucha información respecto a lo que va a ocurrir en el corto plazo. Una que acabamos de subir a lanación.com, pero que tiene que ver con algo que ocurrió durante esta jornada. A la mañana amanecíamos con Kristalina Georgieva, que es la titular del Fondo Monetario Internacional, dando una entrevista a la agencia Bloomberg en Berlín, donde hablaba del plan económico de la Argentina, de lo que viene en materia de Alberto Fernández. Fíjate muy brevemente qué es lo que decía Kristalina. We recognize that in Argentina poverty has gone up. So any plan that the government puts forward ought to be mindful of the impact it would have on the most vulnerable people. In other words, we expect to see strong attention to social protection, and we are already talking to our colleagues in the World Bank, in the Inter-American Development Bank, of collaborating to support that kind of plan. Last but absolutely not least, the government has to figure out a way to live within budgetary constraints that they exist. Empezá a acostumbrarte a Kristalina y empezá a acostumbrarte a ese relato que va a venir e ir de la relación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Una manera de saber quiénes son los ministeriables tiene que ver con aquellos que ya nombraron asesor de prensa. Hay dentro del círculo chico del presidente electo varios potenciales funcionarios que ya te dicen: llama a mi agente de prensa, que tiene que ver con lo que viene. Esto ocurrió después. Vamos a proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste. Se produjo la llamada telefónica entre Alberto Fernández y la titular del Fondo Monetario, donde se habló de no ajuste, pero también se habló de algo que tranquilizó al Fondo Monetario porque el principal acreedor a nivel internacional sigue siendo la Argentina. ¿Y qué pasó con esta conversación? Básicamente lo que dijo Alberto Fernández es que van a seguir en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero que todo aquel pago que viene por delante tiene que tener como misión combatir el hambre. Y hablando de hambre, hubo una foto de esta semana donde estuvo Marcelo Tinelli por un lado, donde estuvo María Cher por otro lado y donde estuvo también Antonio Aracre. Mira, veamos lo que decía Tinelli y después te voy a contar aquellos que no fueron protagonistas de la foto, pero sí que están detrás de escena y tenés que saber qué es lo que están pensando. Mirá lo que decía en este caso, en este tape. Era tanta gente importante acá, Estela Carlotto, organizaciones sociales, empresarios comprometidos en una causa así, me hace pensar que cambia la Argentina, que va a venir un país mejor, que todos nos podemos comprometer y para mí esto es clave.
se armó un revuelo en redes, ese nanoclima de redes sociales que tiene, depende de la red en la cual habites, si habitas en Twitter, violencia extrema, si habitas en Instagram, casi una pasión por lo lindo, pero en Twitter sobre todo, una de las ejecutivas que allí estaba, que es María Cher, hija de Rubén Cherniachovsky, creadora de la marca de moda, Onarda Lépez, especialista en alimentación, y también estaba en la foto Antonio Aracre. Antonio Aracre es el número 1 de Syngenta, una de las compañías de agroquímicos, que hizo una propuesta un tiempo antes a la llegada de este frente para combatir con el hambre, donde hablaba de donar 1% de la producción a las poblaciones más vulnerables, donde hablaba de una producción del mercado agroindustrial dedicada a 150 millones de personas. Y eso imagínate los que estaban en las otras mesas, cuando un presidente de una compañía como es Antonio Aracre, les prometió, o les propuso, mejor dicho, donar 1% diciendo que esto no sería vulnerable para las finanzas de las compañías. Compañías argentinas que viven por estos días una revolución de pases. La semana pasada te contábamos el pase del titular del HSBC, el banco Gabriel Martino, que pasa de la filial local a Londres. Gabriel Martino, que estuvo en el blanco del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que dijo y respaldó fuertemente al gobierno de Mauricio Macri. También hubo otro cambio de tarjetas que tiene que ver con uno de los principales referentes de empresariado local. Me refiero a Enrique Cristofani, el titular del Banco Santander, que ahora pasa a ser presidente no ejecutivo en otro cambio de tarjetas que no fue casual. También hubo una reunión entre Ana Botín y el presidente electo Alberto Fernández, y Cristofani dijo: bueno, quiero iniciar un nuevo ciclo en otra posición no ejecutiva. También hoy, en el día de hoy, Matías Videla, que era el CEO de Cencosud, sector supermercadista que está muy golpeado en la Argentina y que en los próximos días va a tener una cumbre donde van a estar Alfredo Coto, Federico Brown y los titulares de las principales cadenas supermercadistas. Matías Videla fue promovido a CEO de Cencosud a nivel global. Con la filial en Chile lo designó Horst Polman, que es el dueño de esa sociedad. Miguel Galuccio, te lo había contado Pablo Fernández Blanco en Comunidad de Negocios, vuelve recargado y de hecho tuvo diálogo con la expresidenta de la Nación. Y un dato de último momento que tiene que ver con el poder en estos tiempos. Agustín Rossi acaba de confirmar que el presidente del Interbloque, por parte del gobierno electo, va a ser Máximo Kirchner. A eso tenés que sumar que Sergio Massa va a ser el presidente del bloque en general en diputados y que la presidenta del Senado es Cristina Fernández de Kirchner. Con lo cual vas a tener en Senado y en diputados a Cristina, la expresidenta, y a Máximo Kirchner como principales referentes. Y tres datos que te quiero contar respecto de lo que viene para estos días. Uno, que después Carla Quiroga nos va a dar más detalles, la ley de alquileres. Dos, la cuestión de fondo que tiene que ver con la ley de góndolas. Ley de góndolas, un proyecto de Lila Carrió, pero que también tiene a Juan Grabois, que también tiene a Víctor Fera. Y también, por último, otro proyecto que es el de presupuesto, al que el gobierno electo bautizó presupuesto de ficción, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Estimado Rodolfo Santangelo, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo anda usted? Bien, por suerte. Alfredo Sainz, ¿cómo va? Muy bien. Carla Quiroga. Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bárbaro. Muy bien, muy Blanco. bien, muy bien. Bueno, Para tenemos, no desentonar. lo decíamos, uno de los 3 economistas más consultados de la Argentina. Son 3. Vamos a ¿Tres? preguntar quiénes son los otros 2. Ya lo sabes. No. ¿No? No te vamos a preguntar por eso. Pero sí, ¿cómo la ves, Rodolfo? Estamos en una transición de la transición, ¿no? Creo que la transición política, económica, financiera que se destapó después de la primaria y las turbulencias en los mercados, concentrados sobre todo en el mercado de cambios, en los bancos y en la deuda, creo que después de la elección presidencial y sobre todo después del control de cambios, que vino esta vez en serio, se apaciguó, y con lo cual ahora estamos más 99% mirando quién viene y qué va a hacer, y no se sabe mucho, que esta transición que casi ya terminó. Más allá del juego de nombres que todavía, como vos bien decís, se desconoce, hubo algunas propuestas. Por ejemplo, te voy a citar a Mercedes Marcó del Pont, que dijo hay que desdolarizar la economía argentina. ¿Es eso posible?
Bueno, obviamente la primera pregunta es voluntaria o coercitivamente, ¿no? Coercitivamente no creo que sea una cosa viable con racionalidad. Me parece que no está en la propuesta hacerlo coercitiva. Hacerlo voluntariamente es resucitar al peso. El control de cambios obviamente ayuda a desdolarizar la economía porque ya no hay acceso al dólar como antes. Los stocks siguen dolarizados, pero los flujos, los nuevos montos de ahorro son más difíciles de dolarizarlos o como mínimo más caros. Pero me parece que el peso ha quedado bastante herido como moneda de ahorro. Tenemos una economía pesificada para las transacciones y eso es bueno y no hay que perderlo. Pero recuperar al peso como moneda de ahorro va a ser dificilísimo porque tiene condiciones necesarias, obviamente tener una inflación lógica es la número uno, pero no sé si suficientes. El peso, te repito, ha quedado herido y yo creo que desde las viejas generaciones y las nuevas generaciones no ahorramos en pesos. El debate de los animales, los próceres, si vuelven. ¿Por qué crees que esa escena también vuelve a la escena? Yo creo que es parte de la adolescencia argentina, de creer que si tenemos billete con animales o con próceres o con cualquier tontería de esas, cambia algo. No, la verdad que me niego a entrar en ese debate, así que me parece tanto haber pasado a animales como volver a próceres, una estupidez. ¿Ves el pacto social que está preparando el gobierno, el nuevo gobierno? ¿Crees que puede llegar a tener un resultado? ¿Qué puede cambiar con otros pactos sociales que se intentaron acá en Argentina? Depende si el pacto social son los ingredientes o los condimentos. ¿Vamos a hacer una ensalada? ¿Vos qué me vas a traer? ¿La rúcula, el tomate, el huevo duro y la cebolla o el aceite de oliva y el vinagre y el acheto? Si el pacto social pretende ser el condimento, estamos muertos. El pacto social como aceitito, como aceite de limón, como vinagre, ponele lo que vos quieras, pero tráeme la comida porque si no, no hay ensalada. ¿Cuál es la comida? La política económica, la política macroeconómica, la política fiscal, la política cambiaria, la negociación de la deuda, la política monetaria. Yo te doy la política económica, te doy al menos algunos pincelazos. Sigue el cepo cambiario, bajan las tasas de interés, hay menos apertura de la economía, o se cierra un poco más la economía, y no hay aumento de tarifas por un año. Es lo único que te puedo decir de la política económica. Y más ¿Qué pasa? Bueno, y un has poquito nombrado más. Poco, has nombrado algo más de lo que se conoce, pero poco. Yo te diría con eso estamos para una picadita, no para una comida. Pero ya pasó el tipo creativo. Pero me da la sensación que con el estado de situación que se recibe y eso y un poquitito más, hasta te acepto, podemos hacer un pactito social como para manejarla por un tiempo, pero no, claramente eso no es un plan de estabilización. ¿Y qué se necesita para un plan de estabilización? Tiempo, una cosa secuencial, que vaya encarando los temas, que se conozca el master plan, pero con una secuencialidad. Lo primero va a ser la deuda. Obviamente Argentina va a tener que reestructurar su deuda, reprogramar la deuda, reperfilar la deuda, conseguir un alivio fiscal, obtener el acuerdo de los acreedores, porque no se puede hacer sobre todo lo que es ley internacional de una manera unilateral. Digo secuencialmente, pero es todo al mismo tiempo. Tenemos que saber cuál es la política fiscal, cuán cerca o cuán lejos vamos a estar del déficit primario cero, de eso que era un objetivo no logrado de este año y que va a ser difícil lograrlo. Va a haber que hacer cosas para ver si podemos estar igual que ahora. Rodolfo, ¿y por qué es tan importante el déficit cero? Y vos ves que otras economías que están, digamos, hoy tenés un déficit bastante, en teoría, bastante más manejable. ¿Por qué Argentina tenemos que llegar al Porque cero? no hay financiamiento. ¿Quién nos financia? O sea, Estados Unidos, cualquier economía de las 150 del mundo, creo que hay uno o dos que no lo tienen, pero nosotros somos ellos. Todo el resto del mundo se financia y a tasas bajísimas. Alemania a tasa de interés. El tema es por el acreedor. Está buena esa explicación porque muchas veces se habla de la necesidad de déficit cero, pero no la contracara. Es que básicamente nadie te quiere prestar. Por supuesto. O sea, digamos, los países desarrollados se financian a 30 años a tasa de interés nominal negativa. Ahora, o sea, vos tenés que pagar para financiar. Rodolfo dice, el gobierno insiste en que este año, al menos con el número hasta el 10 de diciembre, el déficit primario va a ser del 0,5% del producto. Ponele que le creemos a ese número. ¿No te deja Macri bastante cerca de llegar al déficit cero si subís un poco de retenciones el año que viene? No, porque esto fue logrado a pura aceleración inflacionaria. Lo que se hizo con el gasto público y el déficit fue licuarlo, no bajarlo, licuarlo, de manera tal que si vos volvés a tener una inflación razonable entre comillas, el déficit automáticamente, yo te diría que se duplica. Yo te diría que
vamos a hacer un ejercicio de ciencia ficción. Imaginemos que Macri hubiera ganado y que no hubiera habido ninguna medida de política económica. Macri o cualquiera de nosotros, no estoy personificando. Que vos hubieras podido continuar con esta política económica, yo calculo que ese déficit primario de 0,5, 0,7 mínimo se duplicaría el año que viene, por solo inercia de acontecimientos. Este año el tsunami inflacionario lo erodó, lo redujo, lo licuó. Pero si vos volvieras a una, entre comillas, normalidad, el déficit se duplica. Esto, ¿sabes? Me lo dijo una vez un viejo traumatólogo amigo, me decía, mucho cuádriceps, mucho cuádriceps, yo tengo un problema en la rodilla, ¿no? Y yo hacía cuádriceps y le decía, es que estoy siempre igual. Y me decía, esa es la idea, tenés que hacer mucho ejercicio para estar igual. Argentina hoy está en una situación donde tiene que hacer mucho esfuerzo para ver si no empeora. Hay mucha... Perdón, Candy, vos. No, ¿se viene un nuevo ajuste o crees que lo peor ya pasó? Creo que viene un aumento de impuestos, algo mencionaste, creo que hay dos candidatos que se caen de Maduro, que son el aumento de retenciones y el aumento a algún impuesto patrimonial, a algo. Obviamente la primera pregunta es cuánto vas a recaudar y segundo, qué vas a hacer, porque no vaya a ser que tengamos experiencia de que vamos a recaudar para gastarlo. Ya empiezan a aparecer las propuestas. No subir las tarifas por un año, que van a subir los subsidios. Tenemos una ley previsional que tiene el gasto indexado a la inflación del año anterior y te recuerdo que la inflación del año anterior, del año que viene, era de este año. Sí. Que es 50 y pico %. Y tercero tenemos los gobernadores, que los gobernadores como socios políticos son muy buenos pero carísimos. ¿Y hay margen para este plan, digamos, por un lado de más gasto y por otro lado de una inflación que hace tiempo se espiralizó? Yo creo que hay un margen a partir, primero, del control de cambios. El control de cambios es un facilitador de la política económica fenomenal. Si lo hubiera hecho antes Macri, ¿crees que podría haber ganado? Si cepo... A Macri se le propuso algún tipo de restricción al mercado cambiario hace un año atrás, igual que el reperfilamiento de la deuda, no fue aceptado. Yo creo que si se hubiera hecho esto el día del acuerdo con el fondo, con 50.000 millones de dólares, esto u otra cosa lógica, no tiene por qué ser esto. Pero esta fanfarronada, casi digo, de querer jugar con mercado de cambio libre sin moneda, fue muy caro. Se podría haber hecho antes, los resultados podrían haber sido antes, pero ya es historia. Yo digo que jugar con control de cambio es como jugar al bowling con las varillas levantadas. ¿Viste? Vos tirás la bola y la pelota siempre vuelve y rebota, ¿no? Es mucho más como fácil. Que te mentís a vos mismo. Claro, te mentís. Entonces, pero eso no dura para siempre. Obvio. Por eso es clave que los beneficios iniciales de que la pelota vuelva, los aprovechen. Yo te hago esta pregunta. Pelota vuelve... Si se creen que esta política económica transitoria... Yo estoy bastante optimista en el corto plazo. Yo creo que esto va a andar relativamente bien y vamos a tener un buen verano. Y las cosas van a ser tranquilas. ¿Por la maquinita? Por las baranditas del cepo, si el reperfilamiento de la deuda sale, por el aumento del impuesto, por la baja de tasa de interés, las cosas van a funcionar en el verano. Si se creen que está la política económica de largo plazo, se la ponen de sombrero. Ahora ¿la pelota vuelve hasta el 2021 o hasta el 2023? La bola de cristal no la tiene nadie. Pero es poco tiempo el que te pido, 4 años nada más. ¿Esto se puede mantener 4 años? No, 4 años parece un montón. 4 años como 40 años en otro país del mundo. Okay. Yo te diría la respuesta 2021. La respuesta es no. Te diría, acá está saber si esta política económica para los primeros 6 meses, que pueden ser 9 o 3, no sé cuántos, para los primeros 12 meses, si querés que esté generosa, la aprovechás para encarrilar o la desperdiciás creyendo que descubriste la pólvora. Si creen que descubrieron la pólvora por el control de cambio, la emisión monetaria, la baja de la tasa y todo esto, nos la ponemos de sombrero. Ahora, si usamos esto como un instrumento transitorio para salir de la emergencia y encarrilar, veremos, puede haber una chance. ¿Cuánto pesan las expectativas? Digo, mucha gente se cree que con un cambio de gobierno ya inmediatamente vuelve el asado, vuelven algunas cuestiones que habían perdido. ¿Es así eso? Yo soy un escéptico tanto de lo que... Vos sabés que esto en inglés se dice Expectations Management Approach, el enfoque de la administración de las expectativas, de creer que todo es cuestión de expectativas. De yo te convenzo que soy Maradona y te gano solo, no existe. La vida no es así. Las expectativas dependen de lo que un gobierno prometa que va a hacer y demuestre que va a hacer. Y si es un plan consistente, las expectativas cambian. Obviamente, la gente importa, el contexto importa, muchas cosas importan, pero las expectativas son consecuencia. Eso de que vos venís, cambiar las expectativas, así no fue con ese modelito, ¿no? Venís, cambiar las expectativas y todo converge, no lo compro nunca más. ¿Cómo lo fue con Macri, digamos? Ese modelito, decías. La idea de la política económica soy yo.
No existe la política, no existe Sant'Angelo, Del Río, no existe nadie. Lo que existe es contenido, consistencia. Y si vos tenés algo consistente, a la larga o a la corta te creen. Si te creen a la corta, mejor. Si te creen a la larga, seguí perseverando hasta que te crean. Hoy estoy con el tiempo, Rodolfo. ¿Cuánto tiempo tiene Alberto para mostrar su consistencia? Porque todavía no sabemos quién es el ministro de Economía, no sabemos qué va a hacer con la economía, solo sabemos que le cae mal el Fondo Monetario y que le cae bien Bolivia. No lo sabemos, el que te lo dice es mentira. Siempre es una cuestión de muñeca y de ir llevándola, depende de circunstancias y de contextos. Hay veces que crees que tenés más tiempo y no llegás, hay veces que tenés menos tiempo y se te alarga. Pero yo te diría, hay dos variables que van a ser cruciales. Te voy a hablar de contenidos y no de tiempo cronológico. Uno es el superávit comercial. Esa es una buena herencia que deja Macri. ¿Brasil no te lo puede afectar con esta devaluación del real ahora? No. Nada. No te asusta. El superávit comercial va a depender, de un lado, obviamente, de la cosecha y los precios. Del otro lado, de hasta dónde dejen caer el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio oficial se atrasa. Vamos a Rápidamente. El PPP, ¿sabes qué? Vamos al PPP, sí. Al programa peronista puro, por no usar otra palabra. Un programa peronista puro, populista, casi me sale otra palabra, con P. Son las 10, podés igual. No. Depende de cuán rápido caiga el tipo de cambio real para ver el superávit comercial, si se puede mantener en estas 5 cifras. Y segundo, de una segunda herencia Macri que deja este gobierno buena, de casualidad, no porque haya sido buscado, que es que no hay un mango en la economía. Tenemos la menor cantidad de dinero en términos reales de los últimos 10 años. Te voy a hacer un índice. En el cepo de Cristina Fernández, el índice de cantidad de pesos había 120 pesos, hoy hay 60. Hay la mitad de plata en la economía. La inflación vino y licuó la cantidad de dinero, la erosionó, la hizo pelota. Y el plan Picapiedra cerró el grifo. Y hoy no hay un mango, te lo dice el taxista, no hay un mango. Vos con un poco. Bueno, eso. Es que tenés el agua el agua de la pileta, la tenés en el tobillo. Te tiran agua a la pileta y falta un montón para que llegue al cuello. Okay. Falta un montón. Entonces se puede dar una magia transitoria. Le puedes dar un poquito a la maquinita. De darle a la maquinita y que no repercuta mucho, dado que hay control de cambios, sin control de cambio las boletas. Y que los números fiscales tengan un horizonte. Que no te escuchen en el gobierno, porque te digo, si viste, dice Sant'Angelo, dice, démosle a la maquinita, esto es que le van a dar seguro. Estás coincidiendo bastante con Marco del Pont en tus conceptos. Yo la conozco a Mercedes hace 40 años, pero no se trata de coincidir o no coincidir. Digamos, he discrepado abiertamente con ella en muchos de los temas, pero acá no es una cuestión ideológica, acá es una cuestión de números. La política monetaria no es emito o no emito, eso es para otros programas, no es para este programa. La política monetaria es una cosa que hay que manejarla con mucha profesionalidad. Y hoy está abierta la posibilidad de tener transitoriamente, y no sé cuánto es transitoriamente, si 6 meses, 1 año, una política monetaria más expansiva que restablezca la liquidez, sujeto a que los argentinos sigamos confiando en el peso como moneda transaccional, porque si rajamos del peso como moneda transaccional, estamos al borde de la hiper. Y que los números fiscales tengan consistencia. Si el impuestazo va a ser para gastarlo, es muy lindo hablar de la tarjeta alimentaria, de no subir las tarifas, de indexar el gasto previsional, pero vos tenés que ir a déficit primario cero. Si no vamos a déficit primario cero, yo te diría, no sé si 2020, pero por lo menos 2021, el horizonte a déficit primario cero, este plan Berreta tiene las patas cortas. Es un cuento corto. Joaquín Morales Solá, esta mañana, hoy durante todo Mesa Chica, te vamos a ir mostrando lo que ocurrió en la Nueva Argentina, el encuentro organizado por La Nación. Fíjate lo que decía sobre los movimientos sociales. Rodolfo nos hablaba de PPP. Mirá lo que decía sobre, básicamente, algo que está muy vinculado a lo que planteaba Rodolfo. El peronismo puede hacer cosas que no puede hacer Macri ni ninguno peronista. Eso también es cierto. Fíjate vos la contradicción que estamos hoy con los dirigentes sindicales que dicen, no, vamos a pedir bonos, los aumentos vamos a pedir razonables. Esto a Macri no se lo Los movimientos sociales también. Los movimientos sociales que dicen, bueno, tal vez protestamos. A Macri, si hubiera ganado, ya estaría en la calle. La calle. Hablábamos hace un rato de las expectativas y hablamos también de reformas estructurales que hay que hacer. La semana pasada, no, la anterior, estuvo aquí Carlos Tomada, el ex ministro de Trabajo, y nos decía que la reforma que hizo Brasil, la reforma de trabajo de Brasil, era volver a la esclavitud. El tema. No, pero esos eslogans no sirven para nada. Está claro, Argentina tiene un mercado laboral que no funciona bien
y que lo hace, entre comillas, funcionar la tasa de inflación. O sea, la tasa de inflación es lo que ha hecho pelota al salario real, al poder adquisitivo del salario. En parte porque tenemos un mercado laboral que no funciona, con un montón de rigideces y normas que atentan contra la productividad. La productividad es lo más importante en una economía capitalista. Si no tenés productividad, no vas para ningún lado. Las economías crecen por productividad, no por maquinitas, cepo y todas las cosas que estamos hablando. Esto que estuve hablando hasta ahora Ser más competitivos en general. Productividad eficiente. Vos con 2 ladrillos hace 4 casas, qué sé yo cómo se dice. Productividad, eficiencia, competitividad, son todos primos hermanos. El mercado laboral obviamente es un problema. El peronismo no tiene una gran tradición de querer ser competitivo y productivo. Prefiere crear el empleo inútil. Muchas veces en Argentina, yo te voy a dar un ejemplo que a mí me enerva desde los ciudadanos, no estoy hablando desde el economista, que son los peajes. O sea que los peajes, la gente, el tipo que está en el peaje cobrándote el peaje, no existe más en ningún lugar del mundo. Vos tenés el peaje donde está el pase y tenés una persona cobrándote. Eso es ineficiencia pura. Eso es crear un empleo que no sirve para nada. Pobre, me lo agarré contra eso, pero habría 1000 ejemplos en la Argentina. La idea de crear empleos que no sirven, que podrían ser reemplazados por una cosa más eficiente o más útil. Eso a largo plazo es lo que genera crecimiento. Pero al peronismo le encanta crear empleos al cohete, porque tiene la idea de que si no es desempleo, obviamente con mercado de trabajo rígido y economías que no crecen, de corto plazo terminan teniendo razón. ¿Y qué pasó en Chile, por ejemplo? No tengo la menor idea. Déjame decirte, aunque sea muy impopular y muy impolítico, Chile sigue siendo el ejemplo macroeconómico a seguir. Sigue siendo el ejemplo macroeconómico a seguir, aunque tenga todas estas protestas. ¿Sabes por qué? Porque Chile hoy tiene cómo enfrentar estas protestas. Seguro que ha habido injusticias, ineficiencia, problemas de distribución del ingreso, una sociedad elitista, servicios caros, 500.000 cosas. ¿Sabes qué tiene Chile hoy? No tiene deuda y tiene números fiscales equilibrados. Entonces puede hacer frente a los reclamos. Vienen y le piden tal cosa y puede hacer frente a los reclamos. Una economía como la Argentina no puede hacer frente a los reclamos porque no tenemos financiamiento, no tenemos moneda y no tenemos equilibrio fiscal. Entonces nos vienen a reclamar y es vos contra él, un todos contra todos. Ellos tienen muchos problemas, seguro que tienen muchos problemas, pero tienen cómo enfrentarlos. Rodolfo, con el tema de inflación, ¿qué horizonte ves así, digamos, de un horizonte optimista? Dale, que el próximo gobierno empieza a bajarla. ¿Hasta qué punto se puede bajar? ¿Cuánto puede tardar Argentina a tener una inflación normal de un dígito? Yo creo que tenemos una paradoja. En los últimos 2 años hemos tenido una tasa de inflación, digamos, del 50 y pico % anual, con políticas fiscal y monetarias restrictivas. Y eso estuvo originado... En teoría, no, eso es lo que nos vendía sí, el anterior gobierno, el gobierno actual. Sí, pero no, porque tuvimos la aceleración inflacionaria estuvo originada por las devaluaciones. Y la devaluación estuvo originada por no tener restricciones lógicas en el mercado cambiario. El cambio de portafolio hizo subir el tipo de cambio de 20 a 40, de 45 a 60. Entonces tuviste aceleraciones inflacionarias originadas en el mercado cambiario. Entonces yo creo que con control de cambios, de vuelta con la barandita del bowling, la tasa de inflación va a bajar por un solo motivo, que es que no van a devaluar. El peronismo no devalúa. El peronismo va a devaluar muy poco, muy poco. El kirchnerismo sí devaluó. No, un solo año. De 12 años de gobierno devaluaron uno solo. Elecciones. El 2014. Sí. Cuando no pudieron más, cuando se los llevaron puesta. O tenés que vino un cerebro y dijo hay que devaluar. Se los llevaron puesta. 6 a 9. Fue el 2014. Pero Rodolfo, ¿no te empiezan a jugar en la economía los otros tipos de cambio más grises? Tipo contado con liqui, MEP, Blue. Hay uno solo que se llama, ese mismo es uno solo, el paralelo contado con liqui. Depende de la brecha. Y la brecha va a depender fundamentalmente de hasta dónde llegue el retraso del tipo de cambio. Otra herencia buena que le deja Macri, el dólar a 60 es un dólar lógico. Vos sabés, por ejemplo, cuando Cristina Fernández tenía la brecha de 60-70% en el peor momento del 2015. cepo, ¿sabés qué tipos de cambio eran equivalentes a hoy? El oficial a 35 y el paralelo a 65. Entonces, ¿cuál era el problema de ese cepo? Que fue uno de los grandes errores de diagnóstico de la actual administración el 10 de diciembre. Confundir control de cambios con el atraso del 35. Claro. El disparate de aquel momento era el 35. Tener un tipo de cambio sobrevaluado que ir a Miami era baratísimo. Entonces, hoy no tenemos eso, porque hoy tenemos 60. Vos pensás que el dólar oficial de hoy, que determina los precios de los alimentos y la tasa de inflación, es el mismo valor de dólar que el paralelo de Cristina Fernández. Sí, pero perdóname, políticamente a ellos les rindió muchísimo, porque con todo eso y toda la inflación contenida por el método Moreno y las tarifas, 4 años después todo el mundo pensaba que no volvía y volvieron.
No, pero no vuelven por los disparates que hicieron ellos, sino porque los que vinieron fueron iguales o Yo peores. la escucho a Cristina decir que con ellos había menos inflación que con Macri y de hecho tiene razón. Por supuesto que tiene razón, pero no es que ganaron porque hicieron un buen gobierno 2015, 2011, 2015. Ganaron porque los últimos 2 años fueron un desastre. Y te digo una cosa, no tuvo que hacer Cristina Fernández la jugada maestra de ajedrez de ponerlo a Alberto Fernández. Entonces tampoco es que ganó ella con su política económica. El único presente hoy es Kicillof, así que esa es otra discusión. Pero... Entonces, quería volver a tu pregunta. Sí. Sin bajar la inflación? devaluar van a bajar la tasa de inflación. Ahora, sin arreglar los fundamentals, en algún momento tiene un piso esa baja de la inflación. Y me da la sensación, si lo que acabas de mencionar va por ahí la política económica, que vamos a vivir un cuatrienio de alta inflación menor a la de los últimos 2 años. Rodolfo, hay declaraciones que hizo en este caso el presidente electo, te hablo de Alberto Fernández, en una entrevista con Página 12. Veamos en 40 segundos qué es lo que decía para analizar ese eje. Nada hay más urgente que la pobreza y el hambre, porque todo tiene que condicionarnos a eso. Pues yo te digo que la deuda es tan importante como la pobreza y el hambre, ya empiezo a condicionar prestarle atención a la pobreza y el hambre. Todo lo que hagamos nosotros tiene que ser para terminar con la pobreza y el hambre. No somos dignos sabiendo que hay gente que vive como vive. Mientras no ataquemos la desigualdad, el problema del crimen no se va a resolver. Como este fue un gobierno de ficción, que objetivamente creía que todo era un problema de marketing, llegaron con el marketing y se van con el marketing. Hablando de pobreza, ¿no? De esta pobreza que deja el gobierno de Macri, ¿cuánto hay de herencia, cuánto hay de mala gestión y cuán fácil es resolverla? Que déjame tirar un número al voleo. Yo siempre dije miti, ¿no? O sea, la herencia recibida era desastrosa. O sea, una situación muy complicada diciembre del 2015 y después se la agravó con los errores propios. La pobreza, desde el punto de la pobreza, el incremento de la pobreza, no es mi especialidad, pero en términos económicos yo lo explico casi con 2 variables. Performance de crecimiento muy mala y tasa de inflación acelerada. O sea, vos creciendo 0 o negativo y con inflación al 50, ni mandrá que reduce la pobreza. Ahora, me parece que lo que no tenemos que confundir son objetivos de instrumentos. O sea, como objetivo, bienvenido sea, pero me tenés que decir cómo. Por supuesto, o sea, cómo, de qué manera. Es una consecuencia, es un resultado, no es un punto de partida. Si vos no hacés que la economía crezca, con lo cual tenemos que hacer todo el listado del crecimiento, y no tenés una moneda razonable, va a ser dificilísimo. Te sigo sumando medidas como las que planteaba Pablo. Una medida que está en estudio es la vuelta del control de precios, ya no como acuerdo, sino de manera coercitiva. ¿Qué implica eso? Vos sabés que a mí siempre me gusta discutir integralidad y equipo, ¿no, jugadores? Estamos en el equipo de San Paolo y viene el 3 no sé cuánto, qué sé yo, pone a quien quiera de 3, no sé, me da lo mismo el 3, pero quiero decir, tenemos que discutir el equipo, a mí me gusta discutir el equipo. Control de precios, si me vas a decir que es un instrumento transitorio para bajar las expectativas y coordinarlas, te tomo lo que quieras. Yo estoy abierto a lo que quieras y no le hago asco a nada. Ahora, si el control de precios es el capitán del equipo, no vamos ni para atrás ni para adelante. ¿Lo conocés, Alberto? ¿Lo trataste una vez? Yo nunca en mi vida. ¿Y qué crees? Viste, hay varios que te dicen, bueno, Alberto está en realidad diciendo algo, pues estuvo en campaña, a medida que se va acercando el teorema Baglini. Bueno, a mí hay unas señales gente que estuvo con él me dice que en el mano a mano es una persona muy razonable y muy lógica. Ahora, cuando te vas de la reunión, no sabés si y lo escuchás en alguna otra declaración como esta, o sobre todo las que ha habido en las últimas semanas en materia de política exterior, que yo diría uno de los temas gordos sobre las que se va, por lo menos, a ser acompañada de la política económica. No sabés si es un maestro o... Entonces no sabemos bien cómo son. Las señales son muy contradictorias. Vos pensás que en este momento los 2 países más importantes de las relaciones exteriores de Argentina, que son Brasil y Estados Unidos y Brasil, están gobernadas por 2 personas que hacen de la relación personal una cuestión muy fundamental. O sea, acá no están las burocracias y las diplomacias. Acá hay 2 presidentes que te caes bien, estómago, intuición. Y mirá que hoy llevarnos bien con Estados Unidos y con Brasil, no solo para las relaciones exteriores, sino para la economía, va a ser clave. Entonces, ¿cómo entra todo esto del Grupo de Puebla y Evo Morales y toda esta sanata que está viendo en las últimas semanas con la política económica? Yo no lo sé. Rodolfo, ¿en qué falló Macri? ¿En economía?
Bueno, a ver, busquemos las grabaciones de las veces que vine acá, ¿no? ¿Cuántas veces lo hemos hablado durante todo esto? A mí me parece que el programa económico del 10 de diciembre estuvo mal diseñado, estuvo mal hecho. Faltó integralidad, es lo no que entendió decía. los problemas de la economía argentina y jugó mucho el rol de las expectativas, a creer que con nuevas expectativas y iba a haber inversiones y crecimiento y todo eso. Es muy difícil explicarlo en 2 minutos, pero me parece que estuvo ahí. Esto no, por supuesto, después siempre como en la vida podés haber tenido un golpe de mala suerte, podés haber tenido una circunstancia, podés ir a elegir un detalle puntual, pero me parece que hubo un punto de partida complicadísimo, gravísimo, dificilísimo, encima de una crisis que por el control de cambios y Moreno y esas cosas como que no había explotado, entonces estaba latente pero no estaba, y entonces parecía que La gente no la veía, que no de la taquito percibía. la resolvías. Y se jugó a la idea del mercado de cambio libre y el inflation targeting y el endeudamiento. ¿Y ya es el ajuste más duro? No es una cuestión de dureza, es una cuestión de consistencia y de ser consistente entre tus instrumentos y tus objetivos. Pero bueno, ya pasó, ¿no? Así que dejemos... A ver, no quiero eludir el debate. Yo creo que Argentina nos debemos. Yo estoy muy desilusionado con el ritmo que tiene nuestra profesión, y me incluyo si vos querés, porque me parece que de estas crisis no estamos aprendiendo nada. Estados Unidos, vos te pones en las universidades, todavía siguen saliendo documentos que discuten la crisis de 1930, si tal cosa y tal otra, y se discute en serio. Acá me da la sensación que los argentinos, y los economistas voy a hablar, de la crisis de la convertibilidad, de la crisis de la década del 70 y el 80, de esta de ahora, es como que cada uno, todos nosotros seguimos con nuestro librito, con nuestro mensajito y no aprendemos nada, y seguimos sin tener eso que se llama políticas de Estado, que no sé si le queda muy grande el nombre, pero que son esas políticas que por lo menos sean continuadas, que no es que viene uno, tomamos el ejemplo burdo e irrelevante de los animalitos y los próceres, viene uno y todo cambia, todo cambiamos todo, no puede haber una cosa continua. Sí, me parece que aparte costos, digo, me porque uno parece lo ve. que no aprendemos de los errores. Y el factor regional no es más importante. Vos lo que ves en los últimos años, digamos, no hubo oficialismo que resistiera en la región. Chile, que era el país más ordenado, mira cómo está. Bolivia cayó Evo, en Uruguay va a perder el Frente Amplio, te indica va a perder el Frente Amplio. En Perú tenemos el presidente preso, Ecuador de otro conflicto. No hay un contexto regional que, digamos, a todo le está yendo mal. Es posible, está claro que los precios internacionales de hace 5 años no los tenemos más, 2013, 2014, fue un punto de inflexiones en ese sentido. Déjame decirte, algunos países lo aprovecharon mejor que otros, o sea, con el máximo respeto que me merecen todas estas manifestaciones en las calles y todas estas situaciones, pero las situaciones macroeconómicas son totalmente distintas. O sea, en Chile y hasta en Uruguay mismo. O sea, Uruguay no sabe quién va a ser el presidente y tenemos la economía. ¿Qué está pasando en la economía uruguaya? Me explican, o sea, la tasa de inflación, el tipo de cambio, los números fiscales, el nivel de actividad. Ni se enteró que no sabe quién va a ser el presidente de Uruguay. Pero hasta Bolivia mismo. O sea, no es que hubo una devaluación del 100%. Entonces, quiero decir, respetemos todo lo que está pasando en Latinoamérica, pero me parece que nosotros estamos con un estadio de problemas muy superior a todo eso. Estamos jugando en otra liga, o sea, estamos jugando en la primera C, no en la primera B. Es verdad, Rodolfo, muchas gracias por haber venido. Siempre es un placer, ¿eh? Cuesta traerlo porque no va mucho de programas, pero intentamos y finalmente Son lo logramos. insistentes ustedes, ¿cómo ganan por cansancio? Somos insistentes. Si tenés un emprendimiento y sos Movistar Negocios, presta atención a los beneficios que tenemos para vos. Contás con un asesor exclusivo para responder a todas, pero todas tus consultas. Tenés también un test drive para que accedas a 30 gigas gratis por 3 meses. Movistar Play para mirar series, películas gratis, también muchos más beneficios. Ingresá a negocios.movistar.com.ar/beneficios para